Reciban un cordial saludo del Padre Miguel Ángel aquí con ustedes, agradeciéndole a Dios por este día más de vida. El día de hoy estamos celebrando a San Juan María Vianney. Te voy a hablar de que es el patrono de todos los curas, todas las dificultades que él tuvo para ordenarse. Y también quiero que tú me digas si has tenido una buena experiencia o una mala experiencia con tu párroco, con tu cura. Hay unos curas que son muy buenos, muy cercanos a la gente. Ya vemos otros que no. Entonces, no sé qué tipo de experiencia tengas tú con tu párroco actual o con los párrocos pasados en tu parroquia, cómo se han portado contigo, cómo se han portado con la comunidad. Recuerda que los invito a que se queden hasta el final del video porque voy a darles una bendición. También les recuerdo que todos los días subo otro video rezando la coronilla a la Divina Misericordia por cada una de sus intenciones y necesidades. Además del santo que estamos celebrando el día de hoy y que felicito a todos los que llevan el nombre de Juan y Juana, porque así se llama el santo de hoy, Juan María. Así que Juan, Juana y María, felicidades hoy en su onomástico. También los invito a que se suscriban a este canal. Bueno, vamos a hablar de cosas muy interesantes el día de hoy. También vamos a hacer la reflexión del Evangelio, que es rechazar muchas veces los planes de Dios en nuestra vida. Vamos a escuchar la primera lectura y el Evangelio. Bueno, el día de hoy vamos a hablar solamente del Evangelio porque te voy a hablar de San Juan María Vianney y del Evangelio. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 16, versos del 13 al 23. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego le preguntó Jesús: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, primero vamos a hacer la reflexión del Evangelio y luego te voy a hablar de la vida. Es muy interesante la actitud de San Pedro con nuestro Señor Jesucristo y lo que nuestro Señor Jesucristo le pregunta a San Pedro. Es muy interesante porque nuestro Señor Jesucristo les dice esto: ¿quién es el Hijo del Hombre? Recuerden ustedes que el pueblo de Israel había estado esperando al Mesías por siglos enteros. Y cuando nuestro Señor Jesucristo les pregunta, obviamente escuchamos diferentes respuestas, diferentes versiones. Y aquí algo muy importante es que hoy en día hay muchas personas que no ven a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías. Por ejemplo, si tú le preguntas a una persona que cree en la nueva era o en el famoso New Age, ¿quién es Jesucristo para ellos?
te van a decir que Jesucristo fue un iluminado, pero que Jesucristo no es Dios. Si tú le preguntas lo mismo a un budista, a un musulmán, no te van a decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, te van a decir que fue un profeta o lo mismo, que fue una buena persona. Si tú le preguntas obviamente a un católico y a un cristiano, te va a decir que Jesucristo es el Mesías. Entonces es muy importante darnos cuenta de eso, que hay mucha gente que sí cree en Jesús como el Mesías y hay gente que no cree en Jesús como el Mesías. Este es un punto, y el otro punto es cuando nuestro Señor Jesucristo les dice, bueno, esto es lo que dice la gente, pero ustedes, y esta respuesta tan interesante, el único que respondió fue Pedro, y lo reconoce como el Mesías. Nuestro Señor Jesucristo le hace saber que fue el Espíritu Santo el que le reveló esa respuesta. Y es que así es. Nosotros creemos en la existencia de Dios no a través de nuestra inteligencia, no a través de nuestra razón humana, sino a través de la fe. Creer en Dios no es algo que tenga que ver con el intelecto, no estoy despreciando el intelecto, simplemente estoy aclarando que no es cuestión de pensarlo aquí, es cuestión de dejar que el Espíritu Santo nos revele quién es Dios. Y continuando con la reflexión del Evangelio, cuando nuestro Señor Jesucristo les anuncia que Él tenía que sufrir, que tenía que padecer, ahí no les gustó a los apóstoles escuchar eso, porque por siglos, como yo lo decía, habían estado esperando al Mesías y ellos creían que el Mesías que iba a venir iba a abolir completamente toda esclavitud, todo dolor, todo sufrimiento, porque vaya que ellos habían sido oprimidos por otros países más poderosos que ellos. Y esa era la esperanza que ellos tenían, que el Mesías que fuera a venir, viniera a abolir todo aquello que tenía que ver con dolor y sufrimiento. Y es por eso que Pedro, que en unos momentos anteriores había dicho, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, ahora esté diciendo, es que eso no te puede pasar a ti, es que tú no puedes sufrir, es que esa no es la imagen del Mesías que nosotros tenemos. Y quizá se desanimaron, pero nuestro Señor Jesucristo sabía que así como el Espíritu Santo le había revelado que Él era el Mesías, también el demonio lo estaba tentando. Y es que sí, el demonio nos tienta de muchísimas maneras y a veces maneras tan sutiles que nosotros no alcanzamos a detectar que es el demonio el que nos está tentando. Por ejemplo, personas que dicen, ¿por qué la iglesia pide esto? ¿Por qué la iglesia pide aquello? ¿Pero por qué la iglesia esto? No, y es que el Papa dijo, y es que el Papa esto. No, y es que yo vi que tal sacerdote hizo tal escándalo. No, y es que yo vi que el ministro se va a los bailes y ahí me lo encontré en los bailes. Y tantas cosas que nosotros decimos muchas veces sin estar nosotros convencidos que es el demonio el que nos está llenando de tentaciones. Así que como Pedro fue tentado, también tengan ustedes cuidado cuando ustedes sientan que están criticando a la iglesia por algo o que se sientan decepcionados por algo. Yo no estoy diciendo que la iglesia sea perfecta y que la iglesia no tenga ningún tipo de debilidad. Lo sabemos, somos miembros de la iglesia y no somos perfectos, somos débiles y muchas veces tenemos más debilidad que fortalezas. Y al ser miembros de la iglesia, también somos nosotros parte de la imperfección de la iglesia. Que no se les olvide eso, somos parte de la imperfección de la iglesia, sacerdotes y laicos, como los que nos están escuchando. Y pasando ahora sí con el santo que estamos festejando el día de hoy, Dios me dio la bendición, el privilegio de estar viviendo un tiempo en Ars, Francia, que es donde este santo hace todo su ministerio, desde que lo ordenan sacerdote hasta que muere. Él estuvo solamente en una parroquia, en la parroquia de Ars. Y bueno, ahí estuve yo un tiempo en el seminario. Primero estuve en el seminario de Guadalajara, en México. Luego estuve en Ars, ahorita les voy a decir mi experiencia en Ars. Y luego finalmente en Denver, en el seminario que lleva precisamente su nombre, San Juan María Vianney, y aquí fui ordenado sacerdote. Les decía yo que no fue nada fácil para San Juan María Vianney ordenarse sacerdote. Y uno de los impedimentos que él tuvo fue su inteligencia. Y le quiero decir que yo recuerdo que él tenía muchos problemas para aprender el latín. Sobre todo, recuerden que en ese tiempo el idioma universal de la iglesia era el latín.
las clases eran en latín, la misa era en latín, todo era en latín, y él tenía muchos problemas para hablar en latín y para entender el latín, de tal manera que él estuvo a punto de retirarse del seminario a causa de eso. Y esto me hace recordar a un amigo mío seminarista cuando yo estaba en Guadalajara, era mi primer año. El Aguisculco le decíamos porque era de un poblado llamado Aguisculco, muy santo, muy santo, pero tenía él también problemas para el aprendizaje. Y yo me acuerdo que cuando estudiábamos para los exámenes, él se ponía tan nervioso que hasta las manos se le descarapelaban. A mí me tocó ver. Y él tenía muchas ganas de ser sacerdote, pero tristemente ese fue su impedimento, que reprobaba las materias porque se ponía muy nervioso. Dios lo bendiga, algún día espero volver a ver, pero que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Bueno, pues eso le pasaba a San Juan María Vianney, y tenía muchos problemas para aprender, pero cuando Dios lo llama a uno al sacerdocio, Dios se encarga de que esta persona se ordene. Y este fue el caso de San Juan María Vianney. Se ordena sacerdote y el obispo lo manda a un pequeño poblado llamado Ars, que era muy pequeño, y que el obispo dijo, bueno, pues aquí lo mandamos, ¿no? Porque tiene muchos problemas de aprendizaje, sin darse cuenta que con el tiempo llegaría él a ser el patrono de todos los curas del mundo, de todos los sacerdotes del mundo, no solamente los curas, pero de todos los sacerdotes del mundo. Él es nuestro patrono, él es el patrono también de los confesores. Pasaba horas y horas enteras en el confesionario, gente de todas partes acudía a oírlo, pero no fue fácil para él, porque cuando él llega a este poblado de Ars, déjenme decirles que la gente no iba a misa, que era un pueblo muy difícil, la gente se la pasaba en las cantinas, la gente no creía. Recuerden que él vivió durante el tiempo de la Revolución Francesa, que fue ese rechazo hacia la iglesia, ese rechazo hacia las cosas divinas y espirituales. No fue nada fácil para él el llegar a este poblado, pero él empezó a rezar, hasta que fue llegando poco a poco gente, hasta que llegó gente de todo el país. Quiero decirles además que su cuerpo está incorrupto. No sé si tú sepas lo que quiere decir la palabra incorrupto. Quiere decir que su cuerpo jamás se corrompió, no se descompuso, no lo enterraron. De hecho, yo en las tardes recuerdo que me iba ahí a ver su cuerpo y a rezar ahí frente a su cuerpo. Y hagan de cuenta que está dormido él, que solamente cerró los ojos. También quiero decirles que el demonio lo atacaba mucho, que el demonio lo atormentaba mucho, que vivió de una manera bastante sencilla. Ahí pude yo ver lo que él utilizaba. Tenía solamente en su habitación una pequeña silla, una pequeña lámpara. ¿Se acuerdan de los famosos quinqués que uno les ponía gas? Y eso era todo lo que tenía. De todo tenía una sola pieza, unos zapatos, una vestimenta. Y a mí me llenó mucho ver la manera en la que vivía, y también vi el lugar, el cuarto donde el demonio lo atormentaba, donde el demonio lo perseguía. Bueno, pues esta es la historia de este gran santo. Pido a Dios por cada uno de ustedes y sus intenciones y necesidades a través de la intercesión de San Juan María Vianney. Recuerden que subo todos los días la coronilla a la Divina Misericordia en otro video para que lo vean. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con cada uno de ustedes. Soy el Padre Miguel Ángel y los invito a que juntos permanezcamos en sintonía con Dios. Y hasta mañana, si Dios quiere.